8 minutos, saludamos a través de la vía virtual a nuestro siguiente invitado, es el ingeniero Fernando Benalcázar, director de OLAMI en Ecuador, ex viceministro de Minas. Ingeniero Benalcázar, buenas noches. Hablemos de las frases del presidente Daniel Noboa esta mañana. Él ha señalado que hay que mantener las fuentes de recursos y prolongarlos, por ello necesita que haya una moratoria en el cierre del campo ITT, por lo menos de un año, ha dicho Noboa. ¿Qué piensa al respecto, ingeniero? Buenas noches. Muy buenas noches, Edgar. Gracias por la invitación. Como siempre, un gusto estar en su programa. Saludo, felicito, y quién más que yo, que ha defendido el tema del ITT en la famosa campaña del sí y el no. Puedo estar muy impresionado de las palabras del presidente Noboa. El presidente Noboa toma decisiones que ningún otro mandatario ha tomado en los últimos gobiernos. Y lo dicho esta mañana pone en perspectiva que las circunstancias económicas del país frente a la necesidad que se requiere para poder invertir en este proceso de paz, resultado de la declaratoria de esta guerra interna, $1.000 millones, $1.200 millones, no es pelo de cochino. Ahora, tal como le dijo el señor presidente esta mañana, estamos en guerra y las cosas han cambiado. Así que saludo, y creo que es obligación de todos los ecuatorianos y de los profesionales que defendimos siempre la posición de que el ITT no debía ni podía cerrarse, apoyar abiertamente al señor presidente en esta iniciativa, porque no es de él, es del Ecuador y el país y todos los ecuatorianos de bien. Bueno, pero es un cambio diametral de opinión, ¿no? Él en la campaña decía que hay que mantener el cierre del ITT, ya se había pronunciado el pueblo y él tenía que seguir adelante. Una cosa es en campaña y otra cosa es en el gobierno, ¿no? 100% de acuerdo, pero Edgar, ningún presidente, más allá de haber declarado un estado de excepción con 0 resultados, ha hecho lo que este presidente ha hecho en cuanto a la declaración de una guerra interna al terrorismo. Y ese es un gran diferenciador. Tal vez fue muy sincero en su campaña, tal vez antes de esta decisión que tomó hace poquísimos días, seguía pensando que reemplazar $200 millones era algo sencillo. Hoy día, cuando el país es un país que no tiene fondos, que está quebrado, él tiene una obligación con los ecuatorianos de poder financiar y seguir adelante con esta gran batalla combatiendo a la inseguridad que vivía el país. Bueno, pero es que en realidad lo que está sucediendo en el gobierno es muy evidente, ¿no? Hay una falta de recursos. El viceministro de Economía, Daniel Falconi, dijo la semana pasada que no hay dinero para cerrar el campo ITT. Es que no se trata de cerrar solo válvulas, es todo un proceso, ya lo hemos analizado en algunas ocasiones. Y ese proceso es caro. Más o menos en Petroecuador se determinó hace un par de meses que costaba $1.800 millones. Dinero que no hay. Permítame, Edgar, eso es una incertidumbre total. En el mes de agosto, septiembre, cuando lanzábamos la defensa del campo ITT, hablábamos números estimados de $560 millones en 5 o 6 años. Tal como usted lo dice, ahora hablamos de $1.980 millones en 10, 12 años. En el país no hay capacidad instalada, y que me disculpen los profesionales, yo soy un profesional que conoce mucho de estos sectores. No creo que tengamos toda la habilidad local ni las experiencias como para nosotros definir con cierta certeza cuánto tiempo va a demorar y cuánto tiempo va a costar. Creo que esto es una oportunidad al darse esta potencial moratoria o esta iniciativa del presidente para transparentar esa información, buscar el apoyo de entidades que, si bien no tienen experiencias concretas similares, porque en el mundo entero, reitero mis palabras anteriores, nunca se ha cerrado un campo joven en plena producción. Solo los ecuatorianos queríamos darnos si cabe el término, ese lujo. Y el presidente Noboa es un presidente del 100% de los ecuatorianos, que en el caso del Yasuní, de esa pregunta que tenía un tono engañoso al hablarse del Yasuní cuando se quería hablar del campo ITT, pero todo, recordará usted mis críticas, el CNE encaminó todo hacia la consulta por el Yasuní, siguiendo la línea del grupo que empujaba eso. Apenas 58.95% de los ecuatorianos se pronunciaron por el sí.
pero 41.05%, prácticamente dividido, dijimos que por el no. Entonces, yo creo que es irresponsable porque una mayoría, producto de una campaña millonaria de posicionar no a la actividad petrolera en el Yasuní, hoy en día creo que es una obligación del presidente hacer lo que ha hecho. Decir, el Ecuador no tiene dinero, tenemos que salir adelante. ¿Cómo financio esta campaña? A más allá de todo lo que acaba usted de tratar en su programa, ¿de dónde van a salir los fondos? ¿Cómo podemos dejar $1.000 millones de lado? $1.000 millones del número real del 2023. 1.200 la proyección promedio por cada año por los próximos 20 años. ¿Quién puede darse ese lujo? El Ecuador no puede ni debe darse ese lujo. Donde quisiera su opinión es que es en la posición de los grupos que estuvieron a favor de la consulta popular del 15 de agosto y que ahora, por cierto, están disgustados con la posición del gobierno. Y ellos dicen, ¿por qué no les graban a las empresas? ¿Por qué no graban las utilidades a la banca? Incluso algunos dicen, ¿por qué no focalizan el subsidio de los combustibles? Bueno, el presidente de la República esta mañana también ha hablado de la focalización del subsidio a los combustibles y él ha dicho que los grandes grupos poblacionales del pueblo va a seguir manteniendo el subsidio a los combustibles. Incluso ha hecho alusión al dirigente Leonidas Issa, que le ha dicho que le ha quitado discurso para que siga metiendo relajo. Pero bueno, ¿qué piensa de esta posición de Noboa? Yo creo que es una posición clara y nuevamente en este gobierno, siguiendo o dando continuidad a lo que se hizo en el gobierno de Lasso. Usted recordará que Lasso en marzo del 2020 ya comenzó un proceso de remoción de los subsidios e hizo subsidios focalizados en un sistema de bandas, que funcionó muy bien. Y justamente por un problema social liderado por la persona que usted hace referencia, se vieron abocados a parar. Pero ya en este gobierno, su ministro de Economía y Finanzas fue muy claro en decir que en enero tenían que hacer anuncios con respecto a la focalización y el buen manejo de los subsidios. Creo que es una decisión adecuada y ratifico y confirmo lo que el presidente dijo. Bien manejado, no va a buscar una afectación hacia el pueblo. Fueron palabras de él. No buscaremos afectar al pueblo, pero sí a los sectores que no merecen ni requieren ese subsidio y que requiere que el Estado, que maneja prácticamente 4.460 millones de dólares en subsidios en el sector de hidrocarburos solamente, tiene que transparentar eso porque no es sostenible. La economía del país, tal como recibieron del gobierno anterior, no le permite al país subsistir un año más, ni un semestre más en estas condiciones, Edgar. O sea, no se trata solo de que los sectores pudientes se están beneficiando del subsidio. También hay otros problemas que ya son un poco clásicos, como el problema del contrabando. Así es, seamos realistas. ¿Qué pasó la semana pasada en todos los medios? Se hablaba de cuántos miles de galones de diésel de nuevo se llevaban y salían de las islas a abastecer en alta mar a los grupos. ¿Qué grupos? Los grupos que estamos combatiendo. No podemos ser contradictorios, combatimos con la fuerza. O sea, no podemos subsidiarles a los grupos terroristas. Exacto. Mientras combatimos, se arriesgan las vidas de todos los que son de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, del propio presidente. Por otro lado, seguimos con los subsidios y alguien se hace rico y millonario solo dando el ejemplo del contrabando de diésel y combustible desde las islas hacia alta mar. Tiene que haber una consistencia y creo que el presidente Noboa está siendo absolutamente coherente y lógico en las decisiones que va tomando. Perfecto, ingeniero Benalcázar, le quiero agradecer su criterio y su tiempo. Gracias por la charla. Muchísimas gracias, Edgar, y siempre las órdenes. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el ingeniero Fernando Benalcázar, director de Olami en Ecuador, ex viceministro de Minas. Una reacción inmediata a las palabras del presidente Daniel Noboa, pronunciados esta mañana en una entrevista en Teleamazonas. Son las